Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis de este dispositivo. Llevamos ya unos cuantos días probando el OnePlus 10 Pro, el teléfono más tope de gama del fabricante OnePlus. Ya sabéis que OnePlus desde este año pasado prácticamente ya forma parte de forma intrínseca de lo que sería Oppo. Antes ya estaba ahí, se sabía que era del mismo grupo, ahora ya es como prácticamente un hermano más dentro de la familia. Hoy vamos a contarte qué ha cambiado respecto a la generación del año pasado, que por cierto nos gustó muchísimo, y veremos si merece la pena un teléfono controvertido, un teléfono siempre interesante para los amantes de Android. No te pierdas lo nuevo de OnePlus. Bueno, vamos allá, vamos a comenzar por el apartado estético y antes de dar la turra quiero que veáis una serie de planitos, una serie de sensaciones para que veáis la evolución respecto al del año pasado. Tenemos la suerte de tenerlo todavía por la oficina y para que veamos, es un diseño radicalmente distinto, sobre todo en la parte trasera, con un cambio bastante grande en el apartado del módulo. Antes lo teníamos en un formato vertical, ahora lo tenemos en un formato horizontal, ahora es algo más transgresor, antes era un poquito quizá más elegante y más minimalista, pero creo que es importante que veamos un poco las diferencias. Respecto a la construcción, a las dimensiones, tenemos prácticamente lo mismo. Es un teléfono grande, 16,3 centímetros, 8,5 milímetros de espesor y 201 gramos. Destacar que va a estar disponible en dos colores, en un acabado negro y en un acabado verde, que a mí sinceramente me parece extremadamente bonito. El verde se está poniendo de moda. A mí me encanta para vestir, hoy no voy de verde, pero tengo muchas cosas verdes. El verde se ha puesto muy de moda, esto es cierto, está muy de tendencia. Y no solo en tecnología, sino prácticamente todo. Y luego tenemos un acabado mate, que lo cual hace que no se quede prácticamente ninguna huella y cuando le da la luz tiene como un mini efecto de como rollo purpurina, muy leve, Les ha quedado bastante bonito, ya os digo. No sé si me gusta más el del año pasado o este, pero la verdad que está bastante bien resuelto. Como os decíamos, el módulo trasero tiene un montón de personalidad, donde tenemos 3 sensores. Ha perdido uno, ya te diremos si merece la pena. Y leemos claramente Hasselblad. Más detalles a nivel estético. Alert Slider. Madre mía, OnePlus. Te como la cara. Con el Alert Slider ese, la muesca, que tú lo tocas, lo pones, activas, desactivas el silencio, la vibración. Fantástico. Es tan tonto, pero tan útil que nos gusta. Luego en la parte frontal pues tenemos un teléfono que tiene una pantalla curva. La verdad que no es demasiado pronunciada, le sienta bastante bien y en la parte inferior tenemos USB tipo C, tendremos un doble altavoz, no tendremos jack de 3,5 y tendremos un agujerito en la parte izquierda del dispositivo ubicado en la parte frontal. Ya os digo, un teléfono muy bonito, ligeramente continuista en dimensiones y peso y que mantiene los mismos métodos de seguridad, lector de huellas y reconocimiento facial, que ambos funcionan muy pero que muy bien. Poco más hay que contar. Hablemos del apartado del hardware, ¿vale? Voy a ir, el diseño no tenía mucho que contaros y en el hardware es donde seguramente vamos a encontrar entre comillas, digo entre comillas porque no hay mucho cambio respecto al año pasado, pero si lo hay en algún lugar, seguramente sea en el hardware. OnePlus siempre se ha caracterizado en las últimas generaciones por darte a un precio relativamente contenido. Sí, no es el OnePlus del año 2013, ¿vale? Los que llevamos aquí muchos años y vivimos en los OnePlus de 250 euros, 300 dólares, eso es cosa del pasado, lo siento. Ojalá volviera, sería muy feliz, pero eso ya queda muy lejos, ¿no? Entonces siempre te han dado lo último de hardware. Tenemos el Snapdragon 8, generación 1, 8 o 12 de RAM, DDR5, 128, 256, UFS 3.1. Un procesador extremadamente potente, extremadamente solvente, y sí que es verdad, lo venimos repitiendo, que no es la generación de Qualcomm ni la más eficiente, bueno, más que eficiente, sobre todo a nivel de temperatura. Es un procesador que se calienta bastante. No hemos notado nada raro en este dispositivo, pero quiero decir esto, ¿no? Que es un procesador increíble de Qualcomm, pero que esta generación el control y la disipación del calor no ha sido su principal fuerza. No obstante, es un teléfono que puede con absolutamente todo. Y si para ti era importante un teléfono súper tope de gama en hardware, este OnePlus 10 Pro sigue manteniéndolo. Y os lo he dicho antes, no hay grandes diferencias respecto a la generación anterior, pero en la batería sí que notamos un incremento y se agradece. Tenemos más batería, 5.000 mAh, con carga rápida, que también ha subido un poquito. Ahora tenemos 80, tenemos 50 de forma inalámbrica y también carga inversa. ¿Qué quiere decir? En 15 minutos tendremos prácticamente el 60%
de la batería cargada. Es fantástico, ¿eh? En cuarto de hora, lo que tardas en ducharte, ya tendrías más de la mitad de la autonomía y además viene el cargador en la caja, lo cual siempre es de agradecer. Sí, asterisco muy grande. Este hardware me suena mucho, efectivamente, te suena mucho porque es el mismo hardware que lleva el Oppo Find X5 Pro. Este teléfono es más barato, es primo hermano del Oppo Find X5 Pro, pierden algunas cosas, pero el hardware es idéntico, así que no está nada mal para un teléfono de 900 euros, ya te hago un spoiler del precio, que puede que ya lo supieras, ¿eh? Luego por lo demás tenemos NFC, tenemos 5G, y ya os digo, tenemos más batería, tenemos más carga rápida y tenemos un nuevo procesador, tenemos uno de los mejores hardwares del mercado, por resumirlo de una forma rápida. Hablemos del apartado del software, y aquí hay cosas a comentar. Hay una gran preocupación por la comunidad de OnePlus, yo lo entiendo, la gente que llevamos aquí muchos años, hemos visto crecer OnePlus. OnePlus siempre era sinónimo, en este caso, de tener la mejor experiencia en Android. Yo creo que lo podemos decir así sin temor a equivocarnos. A día de hoy, OxygenOS, por lo menos en esta versión, porque tenemos de deciros que tenemos OxygenOS 12.1 basado en Android 12, tenemos prácticamente ColorOS, que es la capa de Oppo, con un pequeño skin, con algunos detalles propios de OnePlus, ¿no? Como el modo Zen, un modo para los juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esencia tenemos ColorOS, que no me parece mal, porque es increíble y funciona muy bien. La verdad que no es nuestra capa favorita, pero con la skin y con el diseño de OxygenOS nos gusta mucho. Ahora bien, la preocupación que teníamos los usuarios y que hemos sido fans de OnePlus es ¿qué va a pasar con esto? Porque seguramente OxygenOS era el principal valor añadido para comprarte un OnePlus. Tú te comprabas un OnePlus porque relación calidad-precio estaba bien, te daba muy buen hardware, pero te lo comprabas exclusivamente porque eras un tío o una tía que sabía de tecnología y sabías que OxygenOS era gente muy profesional y sabías que la gente que estaba metida ahí a nivel de software eran unos cracks. Ya han dicho que para la siguiente versión han dicho, oye, no vamos a coger ColorOS, nos hemos dado cuenta que no es nuestro camino, no es nuestra identidad y vamos a volver a desarrollar OxygenOS como una identidad propia. Veremos qué ocurre con esto. A día de hoy tenemos OxygenOS 12.1 basado prácticamente en ColorOS, pero sigue funcionando muy bien. Ya os digo, para mí no es un drama. Para mí sigue siendo una capa de personalización excelente. Ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene el mismo poder, pero sinceramente a mí me sigue pareciendo una alternativa increíble. ¿Qué pasará a la siguiente versión? Pues tendremos que esperar. Después de la publicidad, ¿no? To be continued, como si fuera una película. Veremos qué ocurre con esto. Chicos, vamos a continuar y vamos a empezar ya con los apartados multimedia, ¿de acuerdo? Ya hemos visto que a nivel de hardware ha habido una evolución. Ya hemos visto que a nivel de diseño hay un pequeño cambio. Pero, por ejemplo, en la pantalla sí que tengo que deciros que tenemos prácticamente la misma experiencia. 6,7 pulgadas, tecnología AMOLED con tecnología LTPO de 1 a 120 Hz. Una resolución bastante elevada, 3216 por 1440, que nos deja 525 píxeles. Una barbaridad, ¿eh? Resolución 2K, un panel grande, tecnología AMOLED, tecnología LTPO, tenemos 120 Hz. Tenemos en este caso una alta tasa de refresco de muestreo táctil. Ya te digo, tenemos una pantalla de categoría, una pantalla de un teléfono de gama alta. Lo único que tenemos que deciros, que rápidamente nos damos cuenta que es un teléfono más barato que un Oppo, que un S22 Ultra, que un Xiaomi 12 Pro, es en el nivel de brillo, por ejemplo, lo podemos apreciar. Tenemos 1300 nits, que no es una cantidad baja, ni muchísimo menos. Es una cantidad que ya teníamos el año pasado, es una pantalla que nos gustaba, vuelvo a contextualizar, es un teléfono que cuesta 909 euros, es un teléfono que cuesta 300 o 200 euros que alternativas que están por encima. Pero, por ejemplo, el panel, rápidamente, cuando lo sacas a la calle, nosotros lo decimos siempre, que tenemos el ojo muy entrenado y que vemos decenas de teléfonos al mes, casi te diría, pues percibimos que tienen menos brillo máximo que alguna alternativa. ¿Esto va a ser decisivo para muchos usuarios? Por supuesto que no. Es una pantalla muy buena, es una pantalla de notable, que esto no lleva engaño, pero que lo sepáis, que cuando lo sacamos a la calle y grabamos, pues nos dimos rápidamente cuenta que no tenía el pic de brillo que estamos viendo. Ya sabéis, hay alternativas en el mercado que tienen 1700, 1500, bueno, es un pequeño detalle que lo sepáis, ¿eh? Luego tenemos Gorilla Glass en su versión Victus, hay una opción de control de temperatura, hay una opción de potenciar los vídeos, tenemos un modo HDR, tenemos 10 bits de color para la reproducción, ya os digo, es una pantalla excelente, pero sí que es verdad que eso, ¿no? Un pelín escalón por debajo de sus rivales más top y sobre todo muy, pero que muy parecida a la del año pasado. Hablemos también del apartado auditivo, estamos satisfechos, la verdad que tenemos un apartado de audio correcto, tenemos compatibilidad con Hi-Res, no tenemos jack, tenemos un doble altavoz, se escucha alto, se escucha rotundo, no está nada mal.
the entire building surrounded. Surrender your weapons. Come out with your hands above your head. There's only one of two ways you're leaving prison. Bueno chicos, pues ya estamos aquí de vuelta, llega el momento importante, llega el momento de hablar del apartado fotográfico, porque sí, vuelvo a lo de antes, es un teléfono más barato que algunas alternativas, por norma general cuando eso sucede, el apartado de la cámara suele verse recortado y vamos a ver la experiencia que hemos tenido, y en este caso las expectativas están bastante altas porque vuelvo a hacer mención al OnePlus 9 Pro. Fue un teléfono que nos gustó mucho, la cámara no era un top 3 pero tiene una cámara muy digna, tenemos una configuración de cámara verdaderamente parecida a lo que ya teníamos el año pasado, con un ligero downgrade que ya veremos si merece o no merece la pena. ¿Qué quiere decir esto? Triple cámara, sensor principal, el mismo que el del año pasado. Tenemos concretamente el IMX789 de 48 megapíxeles. Segundo sensor, gran angular. Ya no tenemos el IMX766. Ahora tenemos un ISOCELL de Samsung de 50 megapíxeles. El gran angular es diferente. Ahora te cuento si ha cambiado mucho. Y luego tenemos un teleobjetivo que es el mismo. Así que en efectos prácticos tenemos, entre comillas, casi la misma cámara. Y debo hacer la valoración, y estoy bastante satisfecho con la cámara de este OnePlus 10 Pro. Sinceramente, por lo que cuesta, creo que vamos a tener una cámara muy pero que muy digna. Es una cámara de notable comportamiento diurno, tenemos buen HDR, OnePlus siempre saca mucho pecho con el HDR, ¿no? Quizá a veces hasta se pasa de frenada, pero a mí me gusta, tenemos un buen nivel de detalle, tenemos una imagen muy bien balanceada, tenemos un buen balance de blancos. Bueno, creo que es una fotografía muy pero que muy equilibrada. Incluso cuando bajamos la luz, cuando nos vamos al apartado nocturno, nos encontramos un comportamiento fantástico. No me parece que tenga la misma cámara que un Oppo Find X5 Pro, no, es peor. Este teléfono seguramente no entraría en un top 5 de fotografía, pero también os digo con la mano en el corazón que cualquier persona que se compre esto por 900 euros no creo que vaya a poder ponerle ningún tipo de pega. Entonces ahora llega la parte importante y vamos a ponernos diferentes fotografías con el gran angular, que os digo que es donde encontraremos ligeras diferencias. En el gran angular nos encontramos un comportamiento más que correcto. Creo que tenemos un gran angular 7,5, 8 sobre 10. No palma de noche, de día, es correcto. Sí que es verdad que en las esquinas apreciamos un poquito más de ruido, pero tenemos un gran angular suficiente. Ya os digo, la cámara no palma. Y ahora viene mi valoración, y es importante. Vamos a hacer una serie de comparaciones con el teléfono del año pasado, porque yo aquí puedo soltar toda la turra, pero muchos de vosotros diréis, bueno, Carlos, ¿pero ha cambiado respecto al año pasado o no ha cambiado? Pues mira, con el sensor principal y con el teleobjetivo, las fotos del OnePlus 10 Pro son mejores que las del OnePlus 9 Pro. ¿Tiene el mismo hardware? Sí, pero el nuevo procesador o el procesado que le haga de las imágenes le saca más partido. Más detalle, mejor balance de blancos, más HDR con el teleobjetivo y con el sensor principal. Hace mejores fotos que el año pasado. Ahora bien, a la pregunta, ¿y qué pasa con el gran angular? Pues aquí sí que baja un peldaño. El gran angular del OnePlus 10 Pro es ligeramente peor que el del OnePlus 9 Pro, que era excelente. Recordamos que el año pasado teníamos el mismo sensor que el del Oppo, O sea, teníamos un sensor gran angular excelente. En este caso hemos bajado un poquito el renglón. Ahora bien, la valoración que yo hago de esto que ha pasado, ¿no? De este pequeño cambio, si lo comparamos con el año pasado, yo sinceramente, como usuario, prefiero esta configuración. O sea, fíjate lo que te digo. Prefiero que me hayas bajado un punto, porque no es dramático, prefiero que hayas bajado un punto la definición en el gran angular, un poquito, pero que me hayas subido en el sensor principal, que es el que realmente más vas a utilizar. O sea, prefiero que hagan mejores fotos con el sensor principal y mejores fotos con el teleobjetivo y asumir que perdemos un poquito en el gran angular. Ojo, digo esto porque me encantaría que todos los sensores fueran mejores. Por supuesto, qué tonterías, no voy a decir ninguna cosa absurda. Deberían ser todos mejores, sí, pero en este caso, y viendo la que está cayendo últimamente con los recortes, de que están poniendo peores sensores, con la inflación, con las materias primas, que los teléfonos cada vez son más caros, entiendo que han querido abaratarse un poquito de costes en el gran angular, pero yo me quedo tranquilo porque el sensor principal y el teleobjetivo ha mejorado. Por cierto, el modo retrato está bastante bien, me he llevado una sorpresa. Me gusta el desenfoque, me gusta la textura de la piel y estamos bastante satisfechos.
Ahora sí que sí, hablemos también del apartado del vídeo. Tenemos vídeo 4K a 60, graba muy bien, me gusta mucho el look, pero pasa una cosa que le pasa a muchos teléfonos. Si grabas a 4K 60, con los pies plantados, no hay ningún tipo de problema. Estabiliza bastante bien si tú vas caminando, pero la que vas cambiando de dirección y vas apuntando derecha e izquierda, se nota como el estabilizador se vuelve un poco loco, ¿eh? Luego os vamos a mostrar otro vídeo ahora a 1080-60 y no hay ningún tipo de problema. Pero a 4K 60 esto es bastante habitual en muchos teléfonos, así que yo os recomiendo grabar normal o bajar la resolución para poder tener un mejor resultado. Y luego hablaremos del selfie. OnePlus últimamente se las apaña bastante bien con las cámaras delanteras. Tenemos una cámara delantera concretamente de 32 megapíxeles, muy correcto. Tenemos un buen HDR, sí que es verdad que no tenemos tantísima definición como tendríamos en un S22 Ultra o en un iPhone 13 Pro Max, pero oye, tenemos un selfie bastante apañado. Y lógicamente, aquí también seguimos manteniendo la experiencia Hasselblad. Seguimos teniendo esta colaboración en la interfaz de cámara, en el logotipo de la compañía y seguramente en el procesado. ¿Quién sabe que este petróleo que le han sacado un poquito al sensor principal no tenga mucho que ver Hasselblad con su buen hacer, con su marketing, también muy importante, y con la fotografía computacional, ¿no? Ahora tenemos un procesador más potente y que le saca un poquito más de partido. Así que nada, chicos, vaya repaso fotográfico. Es que nos gusta mucho compararlo con generaciones anteriores, con los rivales directos, porque yo sé, y lo sé de buena tinta, porque me pasa a mí como usuario, que el apartado fotográfico ha tomado una relevancia increíble, ¿no? Entonces, para muchísimos usuarios, la calidad de la cámara de un teléfono es especialmente importante, ¿no? Por eso le ponemos tanto mimo y ponemos tantas fotos, porque sabemos que es muy importante. Este teléfono cuesta 909 euros. Es un buen teléfono. Creo que el OnePlus 10 Pro es un teléfono muy interesante y creo que es un teléfono que se sitúa en una intersección curiosa. Por ejemplo, es un teléfono más caro que un Realme GT2 Pro, es un teléfono más caro que un Xiaomi 12, le ganan algunas cosas, pero también es más barato que los teléfonos super flagship, ¿no? Ahora bien, es un teléfono que ha cambiado muy poco respecto al del año pasado. Este OnePlus 10 Pro ha cambiado. Tiene un mejor procesador, tiene un poco más de batería, tiene un poco más de carga rápida y la cámara ha mejorado un micropuntito. Solo eso. ¿Es motivo suficiente para pasar de un OnePlus 9 Pro a un OnePlus 10 Pro? Sinceramente no. Aquí el problema que va a tener este teléfono, que ya os digo, me parece un teléfono recomendable en líneas generales, creo que es un buen teléfono, ya veremos cuando lo comparemos. El problema que va a tener es que el OnePlus 9 Pro, que es un teléfono extremadamente parecido, a día de hoy te lo puedes comprar por 650-700 euros. Entonces, en esa comparativa, quizás me parece una compra más sensata comprarte el teléfono de la generación anterior. Ahora bien, si alguien me preguntara, oye Carlos, me gusta OnePlus, tengo un OnePlus 6, 7, no sé, quiero dar el salto y me apetece tener el último, oye tú, adelante, cómpratelo porque es un teléfono muy pero que muy equilibrado. Ahora bien, lo compararemos con los rivales directos, con el Realme de turno, con el Xiaomi de turno, con el Oppo de turno, con el Samsung de turno, para ver dónde queda realmente este teléfono de OnePlus, que ha sido un lavado de cara, ha sido un pequeño ajuste en algunos detalles que quizá podían hacerle falta, pero en líneas generales sigue siendo un teléfono muy completo. Así que nada, chicos, ya sabéis lo bueno, lo malo, lo que más nos ha gustado, lo que menos nos ha gustado de este dispositivo. Ahora sí, nos vemos muy pronto en Topes de Gama, nos leemos en los comentarios y nada, cuídate mucho y abrígate, que está el tiempo regular. Un abrazo, chao.